Bienvenidos, quinto año. Vamos a empezar esta semana con estequiometría finalmente. ¿Sí? Estuvimos trabajando, repasando balanceo de ecuaciones, también estuvimos viendo cálculo de las masas moleculares y ahora vamos a combinar esos dos temas para poder entender un poquito esto de qué es la estequiometría. ¿Sí? En química, estequiometría es un área fundamental, ¿sí? Es una de las más importantes y se relaciona mucho a las cantidades, algo que es fundamental, ¿sí? En lo que son los procesos químicos. Para las industrias farmacéuticas, de alimentos y demás, las herramientas que vamos a empezar a trabajar en esta clase de estequiometría son fundamentales, ya que les van a permitir, ¿sí?, a estas diferentes instituciones poder hacer predicciones, ¿sí?, en relación a las transformaciones químicas. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, ¿sí?, que en una fábrica, ¿sí?, se elabora ácido sulfúrico y se desean obtener 1000 kilos de ácido sulfúrico. Bueno, para poder fabricar esos 1000 kilos de ácido sulfúrico, el ingeniero, o el encargado de llevar a cabo el proceso, va a tener que sentarse a hacer cálculos para averiguar cuánta materia prima va a necesitar para justamente fabricar este producto. La estequiometría en química la tengo que pensar como parecida a las recetas de cocina. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, para elaborar una torta, sé que tengo que utilizar 3 huevos y medio kilo de harina, y yo quiero hacer más de una torta, supongamos que quiera hacer 2 tortas, y voy a tener que duplicar la cantidad de huevos y la cantidad de harina. Eso es una obviedad, sí, que nosotros por ahí en la cocina estamos acostumbrados a manejar. Lo mismo, por ejemplo, en relación a unidades. Si yo, por ejemplo, quiero preparar un café batido y sé que por cada café voy a utilizar una cucharada de café instantáneo y quiero preparar 3 tazas, obviamente voy a tener que utilizar 3 cucharadas de café. Bueno, esa proporcionalidad que nosotros utilizamos en la cocina la tengo que meter en mi cabeza y compararla con este tema. Y va a ser la forma más fácil de entenderlo, ¿sí? Las ecuaciones en general son como recetas, ¿sí?, en donde yo tengo los ingredientes, que serían los reactivos, las sustancias que están al principio, y los productos serían justamente el producto elaborado, ¿sí? En una receta de pan, por ejemplo, los reactivos, ¿cuáles serían? La harina, la levadura, el agua, ¿sí?, sal, lo que yo le quiera poner, y el producto sería el pan. Bueno, acá es lo mismo, tengo cierta materia prima, ciertos reactivos, que se van a mezclar y que van a formar productos, ¿sí?, o un producto X. Para estos ejercicios, la única salvación que vamos a hacer o la única diferencia que vamos a establecer con lo que estuvimos haciendo antes es que en vez de calcular las masas de los elementos en UMA, directamente las voy a calcular en gramos. Si se va a mantener esa proporcionalidad y los gramos que me va a permitir a mí poder pesar, si yo voy a poder pesar una cierta cantidad de sustancia en una balanza, cosa que con los UMA eso no se puede hacer. Entonces, de ahora en más, todas las masas que yo voy a calcular las voy a hacer en gramos y no en UMAS, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta, ¿sí?, que en los ejercicios ya no voy a escribir más UMAS, sino que voy a escribir gramos. Primero que nada, yo tengo una ecuación acá, ¿sí? Lo que dice esta ecuación es que el hidrógeno se combina con el oxígeno y que se produce agua. Nada más por ahora. Sé que esta ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque para empezar tengo 2 oxígenos de este lado y uno de este otro, o sea que eso lo tengo que equilibrar. Si acá tengo 2 oxígenos y acá tengo uno, obviamente acá va a ir un 2, pero ese 2 no multiplica solo a la O, sino que multiplica también al hidrógeno, lo que hace que yo tenga 4 hidrógenos. De este lado solo tengo 2, entonces acá pongo un 2 para que se transformen en 4. Como acá ya hay 2 oxígenos y acá también, recuerdo que si no tengo que modificar nada es porque acá hay un 1 que lo puedo poner o no. Generalmente no se escribe, pero yo para facilitar el entendimiento del tema lo voy a colocar ahí para que no se genere ninguna duda. Una vez que hice esto, voy a hacer lo que hicimos las clases anteriores, averiguar la masa molecular de las sustancias, ¿sí? El hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno por el peso del hidrógeno, que era una UMA, bueno, ahora anoto 1 gramo. Es decir, que el hidrógeno 2 o hidrógeno gaseoso pesa 2 gramos. El oxígeno 2, tengo 2 oxígenos, cada uno pesaba 16 UMAs, así que voy a escribir 16 gramos, y esto me va a dar 32 gramos. El agua, ¿sí?, tiene 2 átomos de hidrógeno, que cada uno pesa 1 gramo,
y tiene un átomo de oxígeno que cada uno pesa 16 gramos, o sea que esto me da 18 gramos. Una vez que yo averigüé estos valores, los voy a trasladar a la parte superior, ¿sí? Y digo, el hidrógeno pesa 2, pero como utilicé 2, ¿sí? Acá va a ir un 4 gramos. El oxígeno dijimos que pesa 32. Como hay un 1, me queda un 32. El agua pesa 18. Como hay un 2, ¿sí? Y cada una pesa 18, esto es 36 gramos. Si yo resolví bien toda esta situación y el balanceo, la suma de los reactivos me debe dar igual a la suma de los productos. En este caso esto me da 36 y esto es 36, o sea que hasta ahí está todo correcto. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije que en estequiometría las ecuaciones son como recetas, las tengo que comprender de la misma forma. Entonces yo puedo leer lo siguiente. 4 gramos de hidrógeno se combinan perfectamente y de forma completa con 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Son cantidades que son proporcionales, ¿sí? Siempre que ponga 4 gramos de hidrógeno, debo colocar 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Eso es una constante para esta ecuación. Y cuando yo mezcle estas dos cantidades, se van a formar siempre 36 gramos de agua, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Si en una receta, como dije antes, yo modifico un ingrediente, ¿qué pasa con los demás ingredientes? Obviamente también se deben modificar, como dije antes. Si en una receta yo tengo que usar 2 huevos, ¿sí? Y, no sé, 400 gramos de harina, y de repente puse 4 huevos, y voy a tener que agregar más harina para que justamente esa proporción se mantenga. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo modifico una de estas cantidades, las demás se deben modificar también para mantener esa proporcionalidad, ¿sí? Entonces, los problemas de estequiometría suelen, ¿sí?, ser de la siguiente, suelen tener una dinámica parecida siempre. Es decir, una de estas cantidades suele modificarse, se suele cambiar. Y en base a ese cambio yo tengo que calcular cómo cambian el resto de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, acá me dice, supongamos que yo hago reaccionar 8 gramos de hidrógeno 2. Es decir, no usé 4, usé 8. Entonces las preguntas son, ¿cuántos gramos de O2 yo voy a necesitar en relación a esos 8 gramos? ¿Y cuántos gramos de agua se van a formar? ¿Sí? Siempre que en las preguntas me esté hablando de que voy a necesitar, me está hablando de reactivos, es decir, de los ingredientes, y cuando me hable de lo que se va a obtener o lo que se va a formar, me está hablando del final, de los productos, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a usar reglas de 3 simples. En algunos ejercicios puedo no depender de estas reglas, lo puedo hacer por forma deductiva, quizás en este se pueda resolver sin hacer las cuentas, pero las vamos a realizar para que ustedes tengan un ejemplo y vean cómo se resuelve. Entonces yo digo, ¿sí? Cuando yo utilizo 4 gramos, vamos a hacer primero el A. Cuando yo utilizo 4 gramos de hidrógeno 2, ¿sí?, que me lo dice acá, ¿cuántos gramos de oxígeno yo debo utilizar? La respuesta está acá, son 32 gramos, ¿sí? Cuando yo uso 4 gramos de hidrógeno, necesito 32 gramos de oxígeno. Eso yo ya lo sé. Y en las reglas de 3 simples que nosotros resolvamos, en la parte superior siempre van a ir datos que yo tengo en la ecuación. Y en la parte de abajo voy a colocar lo que es lo que quiero averiguar, la incógnita. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Que reaccionaron 8 gramos de hidrógeno, no 4. Entonces, ese 4 lo debo modificar o cambiar por un 8. ¿Sí? Si yo no uso 4, sino que uso 8, ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? ¿Sí? Y la cuenta que debo resolver es la siguiente. 8 gramos por 32 gramos dividido 4 gramos. Siempre en las reglas de 3 hago el que está en la parte inferior, ¿sí?, con la X, por el contrario que está arriba, dividido el que está arriba del dato inicial, ¿sí? Entonces acá digo 8 por 32 dividido 4, ¿sí? En este caso la respuesta es muy sencilla, ¿sí?, porque es el doble, o sea que en este caso es 64 gramos de oxígeno lo que yo voy a necesitar. Es decir, que si yo esto lo transformara en un 8, ¿sí?,
acá ya no me sirven estos 32, sino que debo agregar 64 gramos para que esa proporción se mantenga, ¿sí? Ahora, esa es la respuesta del punto A. Me está diciendo entonces que cuando uso 8 ya no necesito 32, sino que necesito 64. Ahora, la pregunta B, ¿sí? O el ítem B, hace referencia a los productos y me está diciendo, bueno, cuando yo cambié este 4 por un 8, acá necesité 64, no 32. Bueno, genial. Pero si esto yo lo cambié por un 8, el resultado del producto también se va a modificar. ¿Cuánto producto voy a obtener? Entonces, para hacer el B, voy a decir, cuando uso 4 gramos de hidrógeno, ¿sí? Voy a obtener como producto 36 gramos de agua. Ese dato también yo ya lo conozco porque lo estoy viendo en la ecuación. Y como dije antes, en la parte de arriba de la regla de 3, siempre va a haber datos que voy a sacar de acá, que yo ya los conozco. Después voy a ver qué modifiqué. En este caso, lo que modifiqué es lo mismo que antes. Reaccionaron 8 gramos de hidrógeno, no 4. Entonces, en lugar de 4, utilicé 8 gramos de hidrógeno, ¿sí? Ahora, si cuando usé 4 obtuve 36, si uso 8, ¿cuántos voy a obtener? De vuelta me va a quedar entonces 8 gramos por 36 gramos dividido 4 gramos. En este caso, sí, otra vez me va a quedar obviamente que obtengo el doble, y el doble de 36 es 72. Entonces, una vez que yo hice la cuenta, ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Si yo acá en vez de poner 4 pongo 8, lo que voy a obtener obviamente no son 36, sino son 72 gramos de agua. Entonces, fíjense que al modificar una sustancia de las que yo tengo en la ecuación, las demás también se deben modificar. De esa forma a mí me va a permitir, ¿sí? Poder hacer predicciones. Porque supongamos que yo digo, bueno, ¿saben qué? Acá yo quiero obtener 200 gramos de agua. Bueno, mediante una serie de cálculos, sí vamos a poder descifrar o vamos a poder saber cuántos reactivos yo voy a necesitar para construir justamente esos 200 gramos. O al revés, tengo solamente 10 gramos de hidrógeno, no tengo más que eso. Bueno, con esos 10 gramos, ¿cuánto puedo obtener de producto? ¿Y cuánto oxígeno necesito? También lo voy a poder calcular. Entonces, esta estequiometría en realidad es una herramienta química, ¿sí? Que nos va a permitir hacer cálculos para predecir cantidades tanto de reactivos y de productos a niveles quizás industriales, ¿sí? Y es una herramienta de las más útiles que vamos a encontrar en lo que es la química. Y como dije antes, es muy parecida a una receta de cocina en la que se modifican los ingredientes y obviamente se va a modificar la cantidad de producto obtenido. Es exactamente lo mismo. Puede volverse un poco complejo debido a que por ahí hay todo un procedimiento anterior a la cuenta, pero bueno, nada, vamos a empezar bien de a poco, estos son los ejercicios más sencillos y de a poco vamos a ir acomplejizándolo un poquito más, ¿sí? Les mando un saludo, cualquier consulta que tengan ya saben que la pueden hacer por los medios que encuentren, que son Instagram, Facebook, algunos también tienen mi número de celular, así que nada, me pueden preguntar y yo los voy ayudando, ¿sí? Les mando un saludo y que sigan bien.